Buenas tardes. Quiero agradecer a Inés Cobo su presentación y también a la Universidad Complutense y a la Fundación de Amigos del Prado y al director del curso, Francisco Calvo Serrayer, su amable invitación a participar en él con esta ponencia que se va a referir efectivamente a algo que verdaderamente reunido en sí mismo son casi 400 las donaciones y legados al Museo del Prado. Aquí, evidentemente, tendremos que pasarlas rápidamente para dar una idea del carácter que tiene esta forma especial de aportación y esta forma de acuñamiento o integración de colecciones que en otros países tienen muchísima más importancia que en el nuestro y que, aunque no es el principal núcleo del Museo del Prado, verdaderamente contribuye o ha contribuido decisivamente, sobre todo a lo largo del siglo XX, a enriquecerlo. Ya saben que la formación del museo como Fundación Real en 1819 imprimió un peculiar y marcado carácter al Prado como museo de las colecciones reales atesoradas a lo largo de más de 3 siglos por la corona española, constituida por sucesivos monarcas, amantes todos ellos del arte y amantes extraordinarios de la pintura, con lo cual ese núcleo de las colecciones reales que forma el núcleo del Museo del Prado tiene una personalidad y otorga un excepcional carácter a este museo. Sin embargo, a ese conjunto inicial, a partir de 1819, se añadió, tras la incorporación del Museo de la Trinidad, un nutrido fondo de pintura religiosa procedente de los conventos desamortizados, al tiempo que ingresaban otras adquisiciones por obra fundamentalmente de compras del Estado, pero también, y es lo que nos va a interesar aquí, por donaciones y legados de distintos particulares o de distintas instituciones que contribuyeron a reforzar algunos periodos de la historia del arte poco representados o a incrementar aquellos de las colecciones nucleares, principalmente de pintura española. Es efectivamente, al revisar todos estos legados y donaciones, la pintura la principal protagonista de las obras donadas y legadas. La mayoría, la pintura española. Las otras 2 grandes escuelas representadas en el Prado, la italiana, especialmente la veneciana, y la flamenca, también están en las donaciones y legados, pero representadas en una medida un poco menor. Luego, los dibujos y los grabados son también importantes, especialmente un núcleo muy concreto, el de Goya. Goya es, como se ha dicho, un museo dentro del museo, y veremos cómo muchos coleccionistas particulares que luego donan o legan sus colecciones, se fijaron especialmente en Goya, en esta faceta de la obra gráfica, tanto los dibujos como los grabados, contribuyendo a hacer efectivamente del conjunto de Goya un conjunto importantísimo. Vamos a empezar a ver, con la rapidez que impone la limitación de tiempo, este inicio de las donaciones al Museo del Prado, que en un primer momento tiene una continuidad con las colecciones reales. Fíjense que este es uno de los cuadros que ingresa después de haberse, uno de los pocos cuadros de Velázquez, realmente son 4 que ingresan como donaciones y legados, 4 nada más, en oposición a los numerosos cuadros de Goya o de Rubens, por ejemplo. Pero tratándose de un maestro como Velázquez, los 4 son de una importancia extraordinaria. Este primero, donado por el duque de San Fernando de Quiroga, Joaquín José de Melgarejo y Saurín, esposo de María Luisa Fernanda de Borbón y Vallabriga, hermana de la condesa de Chinchón, que era su propietaria, a ella había pasado de su marido, de Manuel Godoy, y la propia condesa de Chinchón había anunciado la venta de esta obra en París en 1826. Muerta la condesa, los herederos no se ponen de acuerdo para cumplir esa decisión de venta y es el duque de San Fernando de Quiroga, casado en 1817 con la hermana de la condesa, como legatario de la alhaja que él escogiera, eligió justamente esta obra,
que pertenecía al convento de las monjas Bernardas de San Plácido de Madrid, antes de ser de Godoy, y lo regaló a Fernando VII, es decir, ven aquí en este primer momento la mediación real de nuevo, pero Fernando VII lo envía en 1829 al museo. Por tanto, algunos lo consideran, se puede considerar como donación del duque de San Fernando de Quiroga, pero también ha de tenerse en cuenta esa mediación real de Fernando VII, que como fundador del Museo del Prado contribuyó también, en este caso, al enriquecimiento de la colección velazqueña. Estos son los duques de San Fernando de Quiroga en un retrato en interior de Rosario Valls, copia de uno mayor perdido de Tegeo, de Rafael Tegeo, que a su vez también lo retrató en esta magnífica obra que tienen ustedes en La belleza encerrada. Aquí verán algunas de las obras que veremos. Muchas de ellas, naturalmente, están expuestas permanentemente en el museo y algunas de ellas, las de pequeño formato, más de una las podrán ver en las colecciones representadas de pequeño formato en La belleza encerrada, la exposición temporal que ahora tiene abierta el Prado. A su vez, esta obra, este retrato del duque de San Fernando de Quiroga y de su esposa, María Luisa Fernanda de Borbón y Vallabriga, ingresó, a su vez, como digo, por legado de Alejandro Soler Durán, en 1899, en el museo, que entonces era el Museo Nacional de Pintura y Escultura, en el Prado. Después, también procedente de una donación de Rafael García López, que recogieron las tropas españolas en una campaña en Oriente. Es una de estas donaciones extrañas, particulares, que a veces otorgan un especial carácter a estas adquisiciones, pero que pasó también a colección real y que fue dada directamente al Prado a partir de ahí. Este anónimo de Buda, procedente de la zona de Vietnam, verdaderamente nos pone en contacto con algunos de los tesoros ocultos del Prado. Ahora tienen la exposición de estampas japonesas, cosas inesperadas, pero que aparecen al revisar las colecciones del Prado y que muchas de ellas provienen justamente de estas donaciones de particulares, que, revisada la nómina de todos ellos, si tienen algo en común, puede decirse que es una especie de condición de personas un poco al margen, un poco outsiders, sobre todo al principio, en el siglo XIX y en la primera mitad del XX, y como personas muy discretas también y personas de las que verdaderamente en el propio Prado no se conoce mucho, en el caso de algunas, por la discreción de su vida y por ese deseo de delegar y ese deseo de donar y delegar al Prado. No hay que verlo como un deseo de adquirir una fama en vida o ni siquiera una fama póstuma, puesto que la mayor parte de los donantes y de las personas que hicieron legados son personas enormemente discretas, de las cuales ha habido que investigar bastante para conocer detalles de su vida. Bien, uno de los primeros ingresos procedentes de esta vía importantes es esta obra Las cuatro partes del mundo, 39 en realidad, porque uno se perdió, 39 cobres de Jan van Kessel, estas cuatro partes del mundo que eran, como ven, Europa, Asia, África y América, todas ellas como relacionadas con la idea de Gabinete de las Maravillas. Todavía son obras, como ven, del siglo XVII, que habían formado parte de la colección de Carlos IV, y nuevamente aquí la relación con las colecciones reales vuelve a aparecer. Estaban en la casita del príncipe, salieron desmontadas a Francia en el equipaje de José Bonaparte y fueron luego ofrecidas por Leopold Armand, conde de Hugo, en 1865, que las ofrece desde París. Se conserva la minuta de la carta, la carta misma de la oferta a través de don Eugenio de Ochoa. Realmente estas obras vuelven
a reforzar el sentido de presencia de anteriores obras que pertenecieron a las colecciones reales, y a veces los autores de donaciones se esforzaron en recuperar efectivamente obras que ellos consideraban que debían estar en el Prado porque habían formado parte de esas colecciones. Esto es importante. Por otro lado, también las instituciones se convierten en donantes al Prado. Por ejemplo, la Escuela de Ingenieros de Caminos dona al Museo de la Trinidad, que se funde con el Prado justamente en ese año, en 1872, este magnífico retrato de Goya, Fernando VII, ante un campamento. Recuerden que los ingenieros de caminos empiezan como ingenieros militares, como ingenieros topógrafos, y realmente es también en este caso es una donación del personaje real, y que viene a reforzar esa presencia en este primer momento, que ya se prolonga, como ven, desde la fundación del Prado en el año 19 hasta el año 72. Estas son donaciones, la mayoría de las cuales tienen que ver así con las colecciones reales, aunque se hagan por instituciones o por particulares. El Ministerio de la Gobernación dona también este retrato del actor Isidoro Máiquez. Fíjense el protagonismo que tiene Goya ya en el siglo XIX, en este conjunto de donaciones, pero con quien verdaderamente lo va a adquirir es con la donación del barón Frédéric Émile d'Erlanger, un banquero alemán que compra la Quinta del Sordo y que, aquí la ven en un grabado, y aquí la ven en una fotografía, y que, por tanto, se hace propietario por esta vía de las pinturas de Goya, estas pinturas que en esta reconstrucción se ve que ornaban las paredes de la planta primera y segunda de la quinta. Fíjense, estas pinturas fueron fotografiadas por Laurent y fueron arrancadas del muro por el restaurador Salvador Martínez Cubels, y fueron expuestas, antes de ser donadas al Prado, fueron expuestas por el barón d'Erlanger en la Exposición Universal de París de 1878, en donde no cosecharon éxito alguno. Quizá era demasiado pronto ese momento para una obra tan extraordinariamente expresiva, preexpresionista, como son las pinturas negras, de haberse expuesto en la Exposición Universal de 1900, ni siquiera en la del 89, sino más bien en 1900, hubieran adquirido otro éxito. Después de esa desafección por parte del público y de la crítica de este impresionante conjunto, d'Erlanger tomó la decisión de donarlas al Prado, y allí ingresaron también en las colecciones, constituyéndose verdaderamente en uno de los ejemplos de más marcado carácter, de conjuntos de más marcado carácter dentro de estos legados y donaciones. Aquí tienen las fotos de Laurent y aquí tienen la visión de los cuadros actual. Fíjense cómo las fotografías en este momento ya son una fuente verdaderamente utilísima, no solo para el restaurador, que ha de afrontar, tarde o temprano habrá de afrontarse de nuevo desde el Prado la nueva restauración de las pinturas negras. Fíjense a la derecha cómo la parte saliente de ese elemento grisáceo que aparece por encima de la cabeza del perro está mucho más marcada que a la derecha. Y realmente estas fotografías son documentos extraordinarios junto a las radiografías y a las infografías, pero especialmente las fotografías del estado en el que se encontraban estas pinturas, que hubieron de sufrir, a pesar de la pericia de Salvador Martínez Cubels, que además intervino en algunos retoques y repintes, hubieron de transformarse notoriamente desde su origen mural, desde su estado inicial en las paredes, hasta el destino que tienen actualmente en el museo, ¿no? Aquí tienen las parcas, las dos visiones. Bien, otro caso interesante también goyesco, y fíjense cómo verdaderamente es el pintor ya protagonista de las donaciones y legados desde el propio siglo XIX, cuando todavía no estaba tan valorado, desde luego, las pinturas negras en absoluto, por la crítica y por el público, aunque era verdaderamente apreciado ya en Goya, como lo fue en vida.
Fíjense este retrato de Palafox, el legado recibido por... es un retrato que se le encarga por Palafox a Goya, no lo paga, lo retiene en Goya durante toda su vida y finalmente se paga al hijo ya del pintor en 1831, a Javier Goya, y posteriormente el hijo de Palafox, don Francisco Palafox y Soler, el segundo duque de Zaragoza, lo va a donar, lo va a legar al Prado en su testamento con la condición, y esto es otro rasgo que aparece en bastantes de los legados, con la condición de que se expusiera en lugar preferente, condición que efectivamente se ha cumplido, ¿no? Estas condicionantes que a veces imponen los donantes o los legatarios muy a menudo son de cumplimiento imposible. Cuando se trata de una sola obra y del calibre de esta, verdaderamente es natural que se disponga en lugar preferente porque la propia condición de la obra lo requiere. Sin embargo, muchos otros donantes o legatarios han exigido el hacer una sala especial, veremos algunos ejemplos, o que toda la donación se exponga, cosa imposible de asumir no ya por el Museo del Prado, sino verdaderamente por cualquier museo. Y aunque en un principio las salas se dispongan y se acomoden para recibir las donaciones, posteriormente las obras acaban disolviéndose en las colecciones del museo en su mayoría y acaban reforzándolas y enriqueciéndolas. Fíjense también que aquí hay de nuevo un rasgo fundamental de diferencia del Museo del Prado con otros museos más modernos gestados en el siglo XX, a veces como donación el museo mismo o como legado, que son los museos norteamericanos, o a veces enriquecidos por donaciones importantísimas, como es el caso del Metropolitan, como es el caso de la generalidad de los museos norteamericanos, en donde en algunas ocasiones sí que se han mantenido esas estructuras aparte, como conjuntos apartes. También en el Louvre hay algunos casos de mantenimiento de estos conjuntos aparte. Otra reflexión inmediata que nos surge es la desarrollada conciencia cívica con que, a partir sobre todo de la Guerra de la Secesión americana, los coleccionistas y en general las personas ricas que coleccionan arte en los Estados Unidos enriquecen como una especie de deber los museos de sus ciudades natales, fundan otros o enriquecen los grandes museos, por ejemplo, la National Gallery de Washington o el Metropolitan de Nueva York, en un modo y en un número abrumadores en comparación con los museos europeos y en comparación especialmente con los museos españoles, fundamentalmente el Prado, que es entre todos el más favorecido por estas donaciones, entre todos los museos de Bellas Artes. Verdaderamente creo que las cosas, y al final creo que podremos ser optimistas en el desarrollo de las últimas décadas, las cosas pueden estar empezando a cambiar y los coleccionistas españoles, que siempre son mucho menos numerosos, evidentemente, que los norteamericanos, por pura proporción de número y también de disponibilidad económica, esos coleccionistas creo que están dispuestos, si hasta ahora no lo han hecho en la misma medida, ni mucho menos, creo que estarán dispuestos a hacer donaciones o legados en mayor medida de lo que hasta ahora ha ocurrido. Y con ello a contribuir al enriquecimiento de los museos y al bien público, a esa conciencia cívica creo que se estará desarrollando y creo que hay que ser optimista en este caso. Sin embargo, el repaso de lo que vamos viendo en el siglo XIX, fíjense que este legado del hijo del general ocurre en 1884, prácticamente les he expuesto todos los legados, a salvo de algunas pequeñas esculturas sin demasiado interés, y fíjense que han transcurrido ya desde la fundación del Prado 65 años y apenas tenemos lo que pueda caber en 2 salas del museo, ¿no? Con esto que hemos visto. Todo ello empieza a cambiar de un modo sustancial a partir de 1887 con un legado enorme, con un legado de más de 200 obras de la duquesa viuda de Pastrana, María Dionisa de Vives y Cires, casada con Manuel de Toledo Lesparre,
cuyo padre es este personaje que tenemos aquí, Pedro de Alcántara, Álvarez de Toledo y Salm, el 13º duque del Infantado. Lo que pasa es que Manuel de Toledo Lesparre fue hijo natural y su viuda, que heredó parte de la colección de los duques del Infantado, donó más de 200 obras, como digo, al Museo del Prado. Algunas son importantes y por eso se aceptó la donación. Otras, sin embargo, en este gran número, son, por desgracia, copias o son obras atribuidas a pintores de primera fila, pero que verdaderamente no tenían la calidad requerida para ser expuestas. En este sentido, el director del Museo del Prado, que era entonces Federico de Madrazo, fíjense que es a los directores a los que compete el hacer la museografía correspondiente a las donaciones y a los legados, el integrar esas nuevas colecciones en el museo, el hacerles hueco, y en este momento el museo, que estaba esperando que se fundase el Museo de Arte Moderno y que, por tanto, podría en ese momento ganar espacio al verse liberado de las colecciones del siglo XIX, que pasarían a formar parte del Museo Moderno, en los bajos de la Biblioteca Nacional, pero en ese momento todavía no está inaugurado el Museo de Arte Moderno, lo cual se hace a partir de 1898, y el espacio es muy exiguo, y entonces en su informe con respecto a la donación, Federico de Madrazo hace ver que pocas obras de valía podrán colgarse y que el grueso, siendo copias, no merece estar expuesto, dada la escasez de espacio, y aún en el caso de que se libere mucho más espacio a partir de la fundación del Museo de Arte Moderno, que estaba entonces en puertas. Fíjense, sin embargo, como en esta donación hay magníficas obras de Rubens, que son los bocetos de la Torre de la Parada. Estos bocetos que son magníficos, verdaderamente son además de la mano de Rubens, y en ellos se muestra toda la capacidad de inventiva de Rubens. Son un complemento magnífico a la serie entera de la Torre de la Parada e ingresan justamente gracias a esta donación, ¿no? Vamos a ver algunos, fíjense, El rapto de Europa, una obra maestra, delicadísima, extraordinaria, junto con la anterior, Prometeo, o juntamente con Deucalión y Pirra, constituyen un magnífico ejemplo de una de las características de las donaciones y de los legados: obra de menor tamaño, obra de coleccionista privado, obra que puede ser tenida en una casa. Realmente, como hemos visto, muchos de los donantes son aristócratas, además de la grandeza de España, y en ese sentido hay una continuidad todavía con el modelo antiguo régimen, con el coleccionismo antiguo régimen. Todavía no hemos visto ninguna donación de un burgués, salvo la de Erlanger, que es un caso anómalo, puesto que se trata de un banquero extranjero, ¿no? Pero la mayoría de los donantes son aristócratas que ven natural, pues, tener colecciones en casa, y al morir sin hijos, como es el caso de este matrimonio, pues no ven cosa mejor que donarlo al Prado. También los bocetos para la serie de cartones de los tapices de la historia de Aquiles, como este magnífico de Aquiles descubierto por Ulises entre las hijas de Licomedes, que se expusieron hace poco, hace unos años, en el Museo del Prado, juntamente con los cartones y con algún tapiz. Pues verdaderamente estas obras de singular disfrute, y donde se ve la mano del pintor libre del taller, nos revelan un enriquecimiento de la máxima calidad en cuanto a la aportación de esta donación, ¿no? También algún cuadro de Rubens, como La muerte del cónsul Decio, ya no boceto, sino cuadro, como ven aquí. Pero podemos rastrear otra característica de esta gran donación, que es un cierto gusto por el siglo XVIII, como esta obra de Jean-Francis Rigaud, que está expuesta en La belleza encerrada, los tres viajeros aéreos
favoritos, fíjense la figura central, que es una actriz, o estas representaciones de Drouet, de Madame du Barry, de Madame Pompadour. También un gusto por el bodegón, característico igualmente del coleccionismo más particular, como este bodegón de uvas de Yepes. Este bodegón, un paisaje a la manera del bodegón napolitano del barroco, en este caso del siglo XVIII, o estas obras del siglo XIX, ya no Goya, sino obras también del XIX, de un pintor sevillano que se traslada a la corte, Manuel Rodríguez de Guzmán, del cual ingresan nada menos que 3 cuadros de costumbres en esta donación. Bien, un caso muy particular y muy interesante de donación es esta que protagoniza un pintor que es Raimundo de Madrazo, un pintor hijo del director del Museo del Prado, Federico de Madrazo, que recupera en el comercio de París, lo adquiere en París, 2 cartones para tapices de Goya que se habían perdido y que él recupera, robados del Palacio Real, y que él adquiere a su costa, y que regala al Museo del Prado un año después de la muerte de su padre, Federico de Madrazo, que había sido director durante 2 largas etapas del museo. Es un acto de patriotismo, es un acto de alguien que además vivía en París sin necesitar para nada el mercado ni los encargos oficiales provenientes de España, sino que él se había hecho su clientela independiente en París, y que rescata para el patrimonio español estos cartones robados, como digo, en el Palacio Real en 1869. Verdaderamente este es un rasgo de conciencia cívica por parte de Raimundo de Madrazo, cuyo retrato por su padre veíamos aquí, y es un rasgo de donación muy distinta a la que hace Federico de Madrazo, su padre, el padre de Raimundo, el que había sido director del Prado, y que dona al museo. Federico de Madrazo, después de haber sido realmente todo en España, era director de la Academia, director del Prado, director de la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado. Realmente era una figura de máxima relevancia, pero sorprende que, habiendo sido director del Prado, pues su legado a este sea tan exiguo. Apenas este pequeño estudio, delicioso pero pequeño de tamaño y de significación, del año 55, su mejor época, eso sí, los estudios con la Inmaculada Concepción, y este retrato de bravura del pintor y grabador Perugino Sensi, a la manera de Rivera, ahí están los ecos de la Escuela Española, está bien elegido este cuadro para legarlo al Prado, un cuadro del año 73, pero ahí se queda junto con unos cuantos dibujos. No va más la donación. Fíjense que el padre de Federico de Madrazo, José de Madrazo, había reunido una de las mayores colecciones de la España del siglo XIX, una colección de 600 obras de todas las escuelas históricas, colección que no legó al museo, a pesar de que él también había sido director del Prado, sino que vendió, la compró el marqués de Salamanca, y algunos cuadros se quedaron en la colección de la familia, ¿no? Y realmente Federico, que quizás se consideraba mal pagado por el Estado español o incluso por la monarquía, en sus cartas se queja del maltrato y de la falta de reconocimiento que todos sus desvelos han tenido, y quizá por eso no se sintió estimulado para legar obras de mayor entidad que estas que ven. El caso inverso entre los artistas es el de Carlos de Aes. Aquí le ven retratado por Federico de Madrazo, y él lega 200 obras, más de la mitad de ellas óleos, otros estudios y grabados, los lega a sus discípulos, a Jaime Morera, a Agustín Lardí, especialmente a Jaime Morera, que era su discípulo predilecto, pero sus discípulos también lo que hacen es donar ese legado al Museo de Arte Moderno para que sirva de ejemplo y de modelo todas estas obras, en su mayoría constituidas por estudios, pero también por cuadros grandes, para formar una de las salas del Museo de Arte Moderno en 1898, cuyo montaje originario
tienen aquí. El Museo del Prado, recuerden que en 2002 hizo una recuperación de todos los estudios de Carlos de Haes que se expusieron, se reenmarcaron, aproximándose de otro modo al montaje originario, y se realizó una exposición itinerante por 8 lugares, 8 ciudades distintas de España, se expuso también en el Prado, haciendo valer ese propósito de los generosos discípulos de Haes y catalogando este fondo conjunto para disponer de él como elemento reunido, aunque la mayor parte de las obras pueden verse en distintos museos. Todavía hay un núcleo muy importante en el Prado, y ahora que están expuestas las colecciones del 19, el artista más representado con mayor número de obras, es justamente Carlos de Haes, a través de un montaje que evoca justamente de las salas del Museo de Arte Moderno, con 14 de las obras, muchas de ellas estudios, rodeando las obras principales. Aquí tienen este canal de las lagunas de Friesland, es la obra más importante de sus últimos tiempos, un barco naufragado que normalmente está expuesta, se ha prestado a la Gulbenkian de Lisboa, que ha hecho una exposición sobre el mar, pero volverá a estar expuesta en breve, y el resto de los bocetos que vamos a ver rápidamente porque los tienen ustedes, algunos de ellos, en sala, ¿no? Que dan por ejemplo, está en sala, el desfiladero de Jaraba de Aragón, que dan idea de esa aproximación primera al realismo en la pintura española y que, dado que su autor fue profesor de la Cátedra de Paisaje durante casi medio siglo, formando a numerosísimos discípulos, tenía todo el sentido que estos, recordando y en memoria de esa dedicación a la enseñanza, reunieran sus obras en el Museo de Arte Moderno. Esta también está expuesta. Estas están expuestas, por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes de Asturias, puesto que son temas del puerto de Pajares y de los picos de Europa. Y continuamos, después de este legado, luego convertido en donación, en 1896, otro retrato de Goya, el legado por los sobrinos nietos de la retratada, también estos legados familiares por los retratados, cuando estos lo han sido por pintores de valía excepcional, son bastante habituales, ¿no? Es el caso también de uno de los retratos mejores de toda la historia del retrato español, el retrato familiar por excelencia de aristócratas, que es este de los duques de Osuna, y que se retiró de la célebre venta de Osuna, donde el Prado no se benefició en absoluto, no estuvo atento el Prado, eran años poco proclives a hacer inversiones de este carácter, los años de finales de la pérdida de las colonias, que tendrían lugar al año siguiente, y realmente la dispersión de la colección Osuna no reportó de un modo inmediato un enriquecimiento al Prado. Un caso también verdaderamente de legado de un personaje misterioso, del cual no sabíamos absolutamente nada hasta que se cumplieron el centenario del ingreso en el Prado de esta colección de 25 obras del siglo XIX, que entró directamente en el Museo del Prado, no en el Museo de Arte Moderno, donde hubiera correspondido ya por las fechas de los artistas representados, entre ellos como Benfortuny, Baudry, Raimundo de Madrazo. Este es el montaje originario en una de las salas que fue alajada con los gastos a cargo de Luis de Razu, el hermano de Ramón de Razu, que luego sería uno de los patronos del Prado. Fíjese la manera de exponer entonces y cómo este legado da esa sensación de riqueza, superponiéndolo a telas. Los marcos de este legado eran impresionantes, todos ellos, este marco de palo santo con las ovas en gran realce, y la calidad de todas las obras, esta, a pesar de sus dimensiones, son más de 2 metros de alto, es una tabla, es un cuadro que nunca se puede prestar, precisamente por ser tabla de esas dimensiones, y verdaderamente a través de la amistad de Ramón de Razu, el propietario de esta colección,
con Raimundo de Madrazo, el hijo de Federico. Se formó ahí un vínculo con el Prado y que favoreció esta donación. Raimundo de Madrazo fue el albacea de Ramón de Razu. Nosotros le dedicamos la exposición en 2005, cuando se cumplían los 100 años de la entrada del legado, al año siguiente de la muerte de Ramón de Razu, y descubrimos en la investigación biográfica muchos aspectos relevantes de la vida, no solo de Ramón de Razu, sino de su hermano Luis, incluso de su hermana Manuela, que está también representada, y que todos ellos fueron objeto de sucesión o dieron origen a otros legados menos importantes, tanto Luis como los hijos de Manuela. Una de las obras maestras de la pintura académica del siglo XIX es esta que tienen a su izquierda, La perla y la ola, de Paul Baudry, que formó parte del Salón de las Venus en 1863, justo el año en que Manet pinta la Olimpia. Fíjense, a la derecha la Venus de Cabanel y en el centro la Venus de Amaury Duval, un discípulo de Ingres, las tres reunidas en una reciente exposición, y verdaderamente se hizo en Francia y luego en Japón, y verdaderamente ven cómo la Venus de la derecha, la de Cabanel, la adquirió el emperador Napoleón III, y la de Baudry, la del Prado, la adquirió la emperatriz. La relevancia era máxima. Después de haberla adquirido la emperatriz, después de la revolución, después de la guerra franco-prusiana, la emperatriz se tiene que deshacer de esta obra, se va a Londres y la adquiere un coleccionista, William Hood Stewart, y a la muerte de Stewart, en el año 96, creo que es, comisiona Ramón de Razu a Raimundo de Madrazo para que la adquiera en la venta pública de Nueva York, y se convierte en una de las obras maestras de la pintura, la mejor obra de la pintura académica francesa en España. Ahí ven el magnífico marco que tiene, también de madera de palo santo, en esta obra recientemente restaurada, bueno, recientemente hace 8 años limpiada, y que es uno de los mejores desnudos del XIX del Prado. Pero también Fortuny, del cual Razu compra lo mejor, no los cuadros de Casacón, no tiene ni un solo cuadro de Casaca, sino que tiene cuadros como estos, esta Fantasía de Fausto, que le compra a Pujol, el pianista a quien se lo había regalado Fortuny. Todo esto por la mediación de Raimundo, cuñado de Fortuny y amigo íntimo del propio Razu. Fíjense qué marcos magníficos del Viejo desnudo al sol, otra de las obras maestras de Fortuny, que enriquece las salas dedicada a Fortuny, o esta, ahora en La belleza encerrada, con un marco de caoba, fíjense, con estos resaltes en forma de puntas de diamante, con esos entrantes y salientes que parecen proteger la delicadeza del niño. Este énfasis de este coleccionista en los marcos es muy singular. Realmente él nació en México, pero siempre se mantuvo como español, vivió en Francia. Esta obra maravillosa del Jardín de Fortuny en Granada, completada por Raimundo con el retrato de su hermana, la viuda de Fortuny, Cecilia, y las acuarelas que dan idea de esta valoración muy temprana de la acuarela en Fortuny. Este retrato de Meissonier, de la marquesa de Manzanedo, y este magnífico retrato de la reina regente María Cristina de Habsburgo y Lorena, con ese magnífico marco de Nelson, marco en bronce dorado de Nelson, que es un escultor que participa en los salones de París. Es decir, es una obra que es pintura más escultura y que nos da idea de la importancia del marco. En 1912, el conde Marcel de Nemes, un aristócrata húngaro, reúne una magnífica colección de obras, entre ellas del Greco. Por desgracia, no nos dona los grecos maravillosos que tenía, y que verdaderamente su colección hace aflorar, es uno de los puntos de afloramiento de la pintura expresionista a principios de la segunda década del siglo, inspirada en el Greco. Autores como Kokoschka, como Oppenheimer, como Macke, como Franz Marc, todos estos autores, Heinrich Nauen, el mismo Klee, aunque Klee no está influido directamente, pero verdaderamente admira al Greco. Ven las sucesivas exposiciones de la colección Nemes en distintas localidades alemanas y
él lo que hace es donar al Prado esta obra del Salón de Reinos, una de las mejores pinturas del Salón de Reinos de Antonio de Pereda, El Socorro de Génova por el Marqués de Santa Cruz, que había pertenecido al mariscal Sebastián en París, luego a la colección de Lady Ashburton, y que luego había salido al comercio, y él lo compra e inmediatamente lo regala al Prado, ¿no? Como una muestra también de verdaderamente de justicia histórica que a veces han hecho coleccionistas extranjeros, como es el caso de este pintor retratado, de este aristócrata retratado por Kokoschka. Otra aristócrata de la grandeza de España que va a ser importante, aunque realmente dona dos obras o lega dos obras, que son, estas son dos Velázquez, con lo cual vale la pena considerarla aquí. Es la duquesa de Villahermosa, María del Carmen Aragón Azlor, que es un personaje importantísimo, mecenas no solo del arte, sino de la literatura, y que fíjense que dos maravillosos Velázquez, tenía otros dos, pero las dudas acerca de su autoría, infundadas, pues realmente hicieron que solo donara estos, ¿no? También los legados de Aureliano de Beruete, hijo, que fue director del Museo del Prado, del padre de su propia colección, aquí le vemos retratado, de su propia colección de pinturas, y de su madre, de la esposa de Beruete, el pintor, fueron muy importantes. Un caso particularísimo que ya les anuncio en primicia que va a tener su presencia en las exposiciones de la sala de presentación de colecciones, donde ahora está la estampa japonesa, es el de Rogelio Egusquiza y Barrena, un pintor, dibujante, grabador e incluso escultor obsesionado con Wagner, que legó al Prado, a la Biblioteca Nacional, a la Academia de San Fernando, al Museo de Santander, parte de su colección. Y al Prado le lega sobre todo la serie más importante, que es la centrada en Parsifal, la última ópera de Wagner. Aquí vamos a exponer, efectivamente, estos dibujos y grabados de personajes arquetípicos interpretados por uno de los pocos españoles que acudió a Bayreuth, que conoció a Wagner en vida y que le representó, le retrató, y que fue capaz de conseguir en estos arquetipos Titurel, Anfortas. Ven cómo hay dibujo, grabado y pintura, Kundry, Parsifal, dibujo, otro dibujo, pintura, el grabado lo hemos visto antes, y el magnífico grabado del Santo Grial, con el cual se quiso enterrar el artista para hacer una especie de conjuro frente al mal y garantizarse pues una muerte serena. Fíjense que todo este conjunto fue legado al Prado después de la muerte, pero también tenían otros grabados de personajes históricos que influyeron a Wagner, como Calderón, uno de los escritores valorados por él, Schopenhauer, Luis de Baviera, su mecenas, y el magnífico retrato grabado de Wagner. Es muy curioso porque es en los grabados donde quizá tiene mayor intensidad este artista. En homenaje a este legado, en el centenario segundo del nacimiento de Wagner, el Prado preparará en octubre-noviembre esa exposición que les anuncio. También otros pintores como Sorolla donan su propio retrato en el año 20, justo el año que sufre la apoplejía, y una obra para el Museo de Arte Moderno dirigido por su amigo Benlliure en el año 19, como esta magnífica Chicos en la playa, a la que hemos restituido recientemente con motivo de la exposición Sorolla en el año 9, su marco original que había perdido y que conocíamos por fotografías antiguas. Pensé cómo la obra cambia totalmente con este marco. Frente a estas donaciones particulares de artistas enormemente valiosas, he puesto unos ejemplos, pero hay bastantes más. El caso de Egusquiza es notable porque es un conjunto relevante. Normalmente los artistas donan su autorretrato para la constitución de la galería o iconoteca de retratos de pintores que favorece precisamente Benlliure y les pide que den sus retratos. Entonces hay retratos de sus hermanos, de Luis Menéndez Pidal, de Fillol, de muchos otros artistas. Pero frente a esto vamos a tener un primer ejemplo importante de un gran coleccionista, Pablo Bosch y Barrau, uno de estos coleccionistas
como Errazu, silenciosos, discretísimos, del cual se sabe poquísimo. Vive, como ven, entre el 62 y el 15, va a ser uno de los primeros patronos al constituirse el Patronato del Prado en el año 12 y va a donar nada menos que 947 medallas en un mueble medallero. Esta es su casa abigarrada, este es su despacho. Fíjense que tras su mesa está aquí esta magnífica crucifixión que ahora veremos del maestro de la leyenda de Santa Catalina. También está una obra muy interesante de Gerard David, que veremos también a continuación. Y aquí tienen el mueble medallero en el que se reunían 800 monedas, 947 medallas y 89 pinturas. Hay un total de 1.835 registros en el catálogo del Prado, con la donación Bosch, el legado Bosch, y también hay una cosa muy singular, que es que él en su legado especifica que los señores del patronato, ya constituido, elijan lo que quieran de entre lo que tienen, ¿no? Verdaderamente les deja esa liberalidad de elección, ¿no? Vamos a ver muy rápidamente algunas de las medallas, que es el gran conjunto de medallas del Prado deriva de este magnífico legado de Pablo Bosch. Han visto el retrato, que está en paradero desconocido, el retrato por Ramón Casas, un retrato maravilloso, un poco a lo Greco, después de que Casas pase por el Museo del Prado y vea al Greco. Él también tuvo una obra del Greco, que veremos ahora, pero lo principal realmente en número y en calidad son medallas, como ven, de Leone Leoni, de Pompeo Leoni, también magníficas piezas que verdaderamente tienen una importancia extraordinaria. También el conjunto de artistas primitivos, como esta obra de Luis Borrasá, una de las piezas maestras del primer cuarto del siglo XV, del gótico internacional en el Prado. Fíjense también este fragmento de Jaume Huguet, estas de Martín Bernat, ya de finales del XV, magníficas las dos. El inicio del Renacimiento procedente de Italia con dos obras de Paolo de San Leocadio, El Salvador y la Dolorosa. Esta era la que veíamos detrás, presidiendo y protegiendo de algún modo al personaje detrás de su mesa, el maestro de la leyenda de Santa Catalina, magnífica pieza de finales del XV. Esta es la que veíamos a la izquierda de esa otra, este maravilloso Descanso en la vida de Egipto, de Gerard David, que también pueden ver ahora. Otras obras, es curioso cómo le interesa el motivo de las maternidades, esa dulzura que impregna este asunto, porque lo vemos repetido en algunas de sus mejores obras de esta colección, esta de Bernard van Orley, La Sagrada Familia, que es otro magnífico ejemplo, junto con el de Gerard David y junto con el que veíamos de Koch, o esta maravillosa de Luis de Morales, también un pintor que en esos momentos también es bastante valorado y que va a ingresar en sucesivos legados y donaciones, ¿no? También hay el Greco y Taller, pero una obra importante, aunque con participación del Taller, formaba parte de este legado, igual que este Herrera Barnuevo, magnífico, que representa el siglo XVII. Hay algunas cosas menores ya del XVIII, como este retrato de Carnicero, y esta de Goya, que es una obra importante del último Goya ya. Vicente López, exquisito, que está ahora en La belleza encerrada, boceto de la huida a Egipto. Bien, este legado es verdaderamente uno de los más importantes de la historia del Museo del Prado y merecería la pena hacer una investigación biográfica, solo se saben muy pocos datos, de Pablo Bosch y Barrau. Él es primo del pintor Laureano Barrau, que le aconseja en algunas de sus adquisiciones, realmente es patrono del Prado, es un personaje conocido en su época, pero que ha dejado poco rastro, aparte del magnífico legado que verdaderamente pone muy en valor su contribución cívica. Fíjense aquí otro caso particular interesante, en este caso de aristócrata, Alonso Álvarez de Toledo y Caro, marqués de Vélez, conde de Niebla, de la casa de Medina Sidonia,
que lega a su muerte, pero con reserva de usufructo de su viuda, a favor de su viuda, que muere mucho después. Él muere en el año 97, por lo cual su legado solo se hace efectivo casi 30 años después, pero aparte de esta copia de Van Dyck, tenemos 3 obras importantes de Goya relacionadas con su propia familia, con los Villafranca, la marquesa viuda de Villafranca. Aquí tiene la marquesa de Villafranca, María Tomasa de Palafox y Portocarrero, que es su abuela, y el marqués de Villafranca y duque de Alba, su abuelo, ¿no? Las 4 obras pasan en legado al Prado. Aquí tienen la esposa de Aureliano de Beruete, madre del que fue director del Prado, también llamado Aureliano de Beruete, que va a legar también algunos cuadros de su marido, magníficos, todos ellos. Este es un pequeño ejemplo. De Luis de Razu, el hermano de Ramón, que forma parte del patronato, lega también a su muerte, aparte al Museo de San Sebastián, lega al Prado, no ya pinturas del XIX, que también tenía, y esas las lega a San Sebastián, para no competir con las mejores, que las de su hermano, pero lega obras históricas como esta de un seguidor del Greco. Todas ellas tienen también marcos magníficos, como el caso del legado de su hermano. Este Tiepolo, la parte inferior, el Prado tenía la parte superior, de algún modo lo complementa. Y estas obras muy del gusto 18, que era el gusto preferido del núcleo de Luis de Razu, que formó parte también de la Sociedad Española de Amigos del Arte, este de John Hopner también. Otro legado importante, equiparable desde luego en número y aún superior al que hemos visto de Bosch, es el de Pedro Fernández Durán. Sin embargo, en calidad no es equiparable, sí en número, pero no en calidad, ¿no? Verdaderamente él legó, es una colección acumulativa de cuadros, tapices, porcelanas y muebles, impone la condición de que todo ello se conserve en una o varias salas. Aquí tienen uno de los pocos retratos que es dable ver de él, publicado en la prensa de la época con motivo de su donación, al lado de algunos de los cuadros principales, como este Van der Weyden o este Goya, el general Ricardos. Aquí tienen otros Goyas, el Coloso, sea de quien fuere, y realmente aquí tienen también la disposición al que ese legado en un primer momento obliga, acumulativa en distintas salas de lugares secundarios del segundo piso del museo, como ven, para dar cabida, aquí tienen el Van der Weyden a su derecha, para dar cabida a este conjunto, a una parte de este conjunto, no a todo, puesto que esto era imposible. Entonces, él tenía una sala de Goya, él estaba como otros coleccionistas obsesionado con este pintor, pero por desgracia de los dibujos numerosos atribuidos a Goya, solo lo son 3 que vamos a ver rápidamente ahora. Son estos 3, importantes todos. También hay alguna pintura muy relevante, el Van der Weyden, que ya desde el primer momento se convierte en la joya de este legado, este Morales, estos retratos de Giordano, el del general Ricardos, de Goya, el Coloso, estos maravillosos bocetos de la venta de los duques de Osuna, que revierten al Prado, que los debía haber comprado cuando salieron en ese momento. Fíjense. Nuevamente vemos como en Rubens el carácter del boceto asociado, de gran artista, asociado a una colección particular que luego se revierte al Prado. Y numerosísimos dibujos españoles e italianos que forman el grueso, el primer grueso importante de la colección de dibujos del Prado, aparte de lo que les he comentado, de muebles, etc. Es muy interesante este otro legado porque es el primero exclusivamente económico al Prado, el del conde de Cartagena, Aníbal Morillo y Pérez. Otro personaje discretísimo que hace un legado económico, también lega a otras instituciones, verdaderamente es un mecenas magnífico porque lega a la Real Academia Española, a la de la Historia, a la de San Fernando, a la de Ciencias Exactas, a la Nacional de Medicina, un total de 8 millones de pesetas de la época. Fíjense, estamos hablando del año 29, esos 8 millones
de pesetas, pues no sé si podrían ser 3 o 4 mil millones de pesetas ahora, hagan ustedes el cálculo en euros, pero el caso es que las 300.000 pesetas que legó al Prado cundieron porque se compraron con ella por parte y con el dictamen del director y subdirector del Prado, que los eligieron, obras maestras como esta de Ribalta, esta importante de Maíno, un pintor todavía no puesto en valor, este magnífico Zurbarán, de San Lucas como pintor, este otro menor, este Ramírez, un bodegón de Ramírez, esta obra de Martínez del Mazo, importante también como documento, la cacería del Tabladillo en Aranjuez, de grandes dimensiones, Valdés Leal, Tiepolo, un pared maravilloso, que lo ven ahora en La belleza encerrada también. Fíjense cómo en esta compra se ve que todo lo que se compra tiene un carácter diferente, puesto que los que eligen son los especialistas, los conservadores y director del Prado. Y verdaderamente ahí es importante este tipo de legado porque deja la libertad al Prado para elegir lo que verdaderamente necesita, y eso, quien en mayor medida lo sabe, pues son los que están trabajando allí, el director y los conservadores. Un legado también ciertamente importante en número es el de Lafitte, 32 obras, aunque este de Rivera y estos arellanos son los mejores, luego ya baja el nivel. A Lafitte le interesó sobre todo el paisaje, como pueden ver aquí, también el 19, con sobre todo un núcleo de pinazos maravillosos como este, Muñoz de Grey. Y vamos con otra colección importante, reducida como la de Razu, pero magnífica, que es la colección de Cambó, que es el mecenas y político, uno de los grandes políticos españoles del siglo XX, verdaderamente un hombre cultísimo y un hombre que puso su fortuna también al servicio del enriquecimiento de los museos, tanto del de Barcelona como del Prado. Aquí está retratado por Zuloaga con el Apocalipsis o la visión del quinto sello de San Juan, que era una obra de Zuloaga al fondo, pero aquí tienen uno de los cuadros que va a legar al Prado, que él entonces consideraba de Taddeo Gaddi, también Berenson así lo veía, pero que sin embargo hoy se atribuye al maestro de la Madonna de la Misericordia. En todo caso, una obra magnífica, como pueden ver, de ese primerísimo renacimiento con el que Cambó quiere contribuir al complemento de las colecciones del museo allí donde éstas flaquean más, ¿no? Es decir, los primitivos italianos que le sirven a él como núcleo de su colección para enriquecer el Prado con estas obras, ¿no? Esta magnífica de Giovanni da Ponte, del 480, y estas atribuidas a Botticelli, o de Botticelli y Taller, habría que decir, con la historia de Nastagio del Ionesti, que se exponen en la colección permanente del museo, más este magnífico bodegón de Zurbarán, junto con el otro que lega a Barcelona. Una colección interesantísima es esta de Marius de Zayas, un mexicano que dice que la dona. Este no es legado, sino que es donación en el año 44, en plena Segunda Guerra, como tributo, dice, de su familia a la madre patria. En el fondo, quería congraciarse Marius de Zayas en una situación dificultosa en Francia, con la Francia ocupada, con el gobierno también alemán en París, con este gesto hacia un gobierno amigo del eje, como era el gobierno franquista. Marius de Zayas, de todos modos, había sido o era una figura relevantísima, un amigo de Stieglitz, amigo de Picasso, amigo de artistas de la vanguardia, galerista también. Él reunió esculturas clásicas y esculturas antiguas y clásicas que se instalaron cuando llegó la donación en la rotonda de la parte norte del museo, la rotonda de Goya, fíjense, estas fotos de la instalación,
y son pocas esculturas que él tenía como un acervo interesantísimo, todas auténticas. Esto es también muy singular, que da cuenta de su ojo. Esta cabeza sumeria de finales del tercer milenio antes de Cristo, esta pieza egipcia ya de la baja época, y luego distintas obras del arcaísmo del siglo VI, este Kouros griego, esta maravillosa cabeza del último arcaísmo, que está habitualmente expuesta también, un taller ático, y estos torsos romanos, tanto masculino como femenino, y este helenístico romano de la escuela de Rodas, del tipo de Afrodita agachada también, que conforman un legado anómalo también, no solo porque es extranjero, sino también porque es un personaje que se especializó en la colección de esculturas. Mariano Fortuny Madrazo, el hijo de Fortuny y Marsal, que quiso donar más bien su viuda, Henriette Nigrand, a su muerte, nada menos que el Palazzo Orfei, lleno de maravillas de su padre, de él mismo, de colecciones de toda clase, quiso donarlas al Estado español. El Estado español no lo aceptó, igual que no aceptó la donación Gulbenkian, se quedó sin ella y ahora es de los palacios, de los Musei Civici de Venecia, ¿no?, que inmediatamente aceptaron, claro, la donación. Sin embargo, Henriette, la esposa de Mariano Fortuny Madrazo, vestida con un traje de su marido, donó esta obra maestra de Fortuny, el padre de su marido, que es el elemento central todavía de la sala del siglo XIX en La belleza encerrada y de las colecciones permanentes de la sala Fortuny del Prado, ¿no? También donó, entre dibujos y grabados, 75 obras, maravillosos dibujos, aguadas. Fíjense, esta pareja amorosa en un taller, una cosa muy íntima, estas vistas de Granada, las acuarelas y los grabados, que ya no les proyecto. Otro caso excepcional de personaje extranjero, Thomas Harris, coleccionista de grabado, grabador él mismo, estudioso y también galerista, espía, entre otras cosas, estos historiadores espías, enamorado de España, dona un gran conjunto de grabados de Goya al Prado. Es una colección importantísima. Él muere en el año 64, él es hijo de un diamantista judío y es un magnífico grabador. Ingresan también copias suyas firmadas por él de grabados de Goya. Aquí tienen dos ejemplos de su colección. También instituciones, hay que considerar últimamente también la presencia de instituciones como benefactoras del Museo del Prado. En el caso de la Fundación de Amigos del Museo del Prado, verdaderamente el beneficio implica la organización de exposiciones, también la organización de cursos, como este que están ustedes ahora al que están asistiendo, pero igualmente implica donaciones específicas ya desde al poco de su fundación en 1980. Sus sucesivos presidentes, el primero de los cuales fue Lafuente Ferrari, luego los duques de Badajoz y de Soria, actualmente presidente, impulsaron junto con los propios amigos estas donaciones al Museo del Prado, entre ellas de artistas singulares, muy bien elegidas, como este Martirio de San Esteban de Cavallino, uno de los pintores claves del siglo XVII italiano, o esta vista de Antonio Gioli, esta magnífica obra, este autorretrato de Luis Paret y Alcázar, una pieza clave en cualquier exposición de autorretrato, no ya español, sino europeo, de todos los tiempos, una obra maravillosa que también tiene La belleza encerrada. Esta obra que nutre la Sala de Rosales, de Eduardo Rosales, la hija del general Serrano, o este maravilloso retrato de Beruete y Moret, hijo que además fue director del Museo del Prado e hijo de pintor e hijo de donante al Prado, y su madre también fue, como hemos visto, donante. Bien, igualmente dibujos como estos de Murillo, Fortuny, Goya,
y grabados, las colecciones de grabado contemporáneo, tanto de artistas masculinos como una carpeta muy singular de artistas femeninas, como está la colección del Museo del Prado, visto por 12 autores españoles contemporáneos y por 12 artistas, por 12 mujeres artistas contemporáneas, entre las cuales está, como ven, esta de Cristina Iglesias. Muy brevísimamente, Pablo Picasso hace este legado al Prado, que ahora está en el Reina Sofía. Hay otros legados que también están en el Reina Sofía, como el de la donación Zuloaga o el legado Douglas Cooper, o incluso la donación de Pilar Juncosa de Miró. Y vamos con el legado Villaescusa, que es muy importante, el legado económico, el equivalente a unos 42 millones de euros, según los cálculos, que también aquí, al ser un dinero, este es manejado por los directores sucesivos del museo y sus conservadores, que eligen lo que le falta al museo. Una fábula del Greco, una obra maravillosa, la cual hay otros 2 ejemplares, Morales, 2 Sorrente, de primera fila también, Tristán, Sánchez Cotán maravilloso, uno de los escasísimos bodegones de Sánchez Cotán, quizá el más rico de todos ellos, que se adquiere con este legado, o esta otra maravillosa de Latour, pintor que no estaba entonces en las colecciones del Prado y que ahora se ha visto incrementado con una segunda obra, la obra de Jerónimo Jacinto Espinosa, otro Paret, y dibujos. El cuaderno italiano de Goya se adquirió con este legado, ahí tienen también otras obras de Goya, la mejor de todas, La Condesa de Chinchón, que pareció cara en algún momento a algunos y adquirida en 2000, pero que es una obra impresionante. Más aguafuertes, como algunos de los disparates, incluso pintura del 19 que faltaba, como este retrato con fondo de paisaje de Tegeo, o como este maravilloso que ya hemos visto antes, retrato de Raimundo de Madrazo. Plácido Arango, anterior presidente del Prado, es otro ejemplo de mecenas y de coleccionista. También sigue la aristocracia contribuyendo, aunque en menor medida que en el siglo XIX, como la marquesa de Balboa, con estos 2, Gian Domenico Tiepolo, Mens, y estos José y Federico de Madrazo, el Federico muy importante, puesto que es muestra del cuadro de historia. Y la última donación es la de Bárez Fisa y de su esposa, que también se centra, como la de Bosch, en aquello que faltaba, o la de Cambó, en aquello que falta en mayor medida al museo, que son los primitivos. Ya en el año 70 donaron el retablo de San Cristóbal, después esta obra de Horacio Borgiani, y aquí tienen esta maravillosa obra de Jaime Serra, del siglo XIV, ese momento auroral de la pintura, sobre todo en el ámbito del norte de España. Fíjense cómo está representado estas obras del XIII, del XIV, especialmente, e incluso del XV, como este retablo de la Virgen, que poco a poco van a ir siendo restauradas. Por ejemplo, estas series de padres de la Iglesia latinos están ahora en el taller de restauración, donde los he visto. Seguramente estos son adiciones, no son de Berruguete, son adiciones, pero antiguas, quizá incluso del siglo XVI, pero ya manieristas o posteriores. Estos de Diego de la Cruz también en el taller de restauración, todos ellos piezas importantes, una escultura como la de Gil de Siloé y estas obras del maestro de Torralba que forman parte del retablo. Bien, esta última donación o estas últimas donaciones, Villaescusa, Bárez Fisa, Arango, fíjense que son algunos de los máximos coleccionistas, tanto Bárez Fisa como Arango, en el panorama español del coleccionismo, hacen albergar esperanzas de que este impulso cobre peso y que el Prado verdaderamente continúe enriqueciéndose en proporción creciente como todos deseamos. Muchas gracias.